nosotros salvo de, digamos, episodios de sequías pronunciadas, de inundaciones cada vez más frecuentes y que responden a causas, efectivamente, que están relacionadas con el cambio climático, todavía no hemos tenido, digamos, olas de calor masivas o generalizadas, y por lo tanto estamos todavía tratando de trabajar como país, como sociedad, en la adaptación a los cambios que puedan sobrevenir. Yo participo, por ejemplo, soy miembro del Consejo Asesor de Cambio Climático, Consejo Asesor Honorario de Cambio Climático en la Ciudad de Buenos Aires, y en general todas las medidas apuntan un poco a la prevención, a la adaptación a los factores que puedan sobrevenir y sobre todo a la educación ambiental, a ser conscientes a la sociedad, a las generaciones que nos sucedan, sobre los patrones de consumo, por ejemplo, que están muy relacionados con los efectos de calentamiento global, que en realidad esto es lo que me gustaría referirme porque es el punto central, en realidad, de mi exposición. Relacionar el cambio climático con la desigualdad social, que es en definitiva la causa última del calentamiento climático. Cuando hablamos de desigualdad social, nos estamos refiriendo a la desigualdad de consumo que existe hoy en la sociedad contemporánea. Y esta desigualdad en el consumo, curiosamente, es la que nos va a llevar a explicar el cambio climático, si ustedes prefieren, el calentamiento global del planeta que provoca el cambio climático. Si analizamos los patrones de consumo vigentes en la sociedad contemporánea, el 80% del cambio climático, medido el cambio climático como cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, como producto de la producción de bienes y servicios, a través del uso de una matriz energética basada en combustibles fósiles, más el uso de la tierra que hagamos, deforestación, monocultivo, etc. Todo eso, es decir, ese 80% del cambio climático se explica por el consumo de solo el 30% de la población mundial. En ese 30% de la población mundial, que podríamos definirla como el 30% de la población más privilegiada, estamos todos inmersos en eso. Los que hablamos acá, los que están escuchando detrás de las pantallas, es decir, nos olvidamos normalmente de que casi todavía la mitad de la población mundial vive en zonas rurales, así que no tiene una capacidad de consumo de bienes y servicios que provoquen las emisiones a las que nos estamos refiriendo en la fabricación de esos bienes y servicios. Es decir, por supuesto que algunos son más responsables que otros, los países más ricos o más desarrollados son más responsables que los que tienen menor grado de desarrollo, pero ese 30% de consumo está repartido a lo largo de todos los países del mundo, que por supuesto van a existir más consumidores privilegiados en los países centrales y menos en el resto de los países. Estamos hablando de un consumo exacerbado que el planeta, con los recursos disponibles, no permite utilizarlo, no permite proveernos los bienes que necesitamos, los recursos que necesitamos en forma sustentable. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el mundo no podemos comer carne todos los días, no podemos tener coches todos los seres humanos, no podemos viajar todo el mundo en avión, no podemos vestirnos todos a la última moda y dejando de lado el pantalón o la pollera que se utilizó más de un año o 2 años. No podemos cambiar de celular todos los años o cada 2 años. Es decir, detrás de ese consumo, que muchas veces inconscientemente uno está inmerso porque aparece una supuesta necesidad de cambiar el celular, cuando en realidad no es tal. Si sigue funcionando bien,
pero acá empiezan a hablar, digamos, a aparecer efectos de demostración, es decir, el parecer, el aparentar, es decir, condicionamientos que tenemos en la vida cotidiana que hacen que seamos más o menos según el celular que tengamos, según el coche que tengamos, según la casa que tengamos, según dónde vamos a comer, según cómo nos vestimos. Ese es el consumo que hoy tenemos que cuestionar porque es el que está provocando una utilización innecesaria de recursos limitados que nos proporciona el planeta que vivimos y que provoca el calentamiento global y el consiguiente cambio climático del que hablamos.